Buenos días a todos. ¿Qué tal? Espero que todos estén muy bien ahí en sus hogares. Estamos ya más de un mes, ¿no? En teletrabajo debido a la pandemia de COVID. Entonces, espero que todos estén muy bien ahí en sus casas, también podendo trabajar como nosotros, ¿no? Qué bendición poder trabajar de nuestras casas en este periodo que tenemos que quedar aquí dentro de aquí de cuarentena. Muy bien, yo soy Sueli Suga, soy supervisora del área de fuentes de información referenciales y me gustaría dar la bienvenida a todos los que están aquí en línea con nosotros y a todos que tienen algún tipo de dificultad que envíen su solicitud de apoyo ahí en el chat, ¿está bien? Y pido también que en el chat puedan siempre informar si hay problema en el sonido. Muchas gracias, Kachi, Sandra, por la pronta respuesta ahí en el chat. Muy bien. Entonces, Sandra, gracias. Gina, gracias. Como ustedes ven ahí proyectado, nosotros tenemos siete sesiones virtuales este mes dedicadas a la revisión del sistema FI Admin y el Viremi Accounts dentro de los contextos de las metodologías que tenemos. Lilacs, LIS, Girev y multimedia. ¿Está bien? Queden atentos a los días, siempre a los miércoles y viernes a las 12, porque ahí podemos abarcar a todos, incluso España. Veo que Cristina Borjo está con nosotros, que es de España, y siempre tenemos también participantes de México, veo Argentina, Honduras, Chile. No estoy aquí con el estado abierto, pero de Chile. ¡Qué lindo! Muy bien, gracias. Estas sesiones virtuales, como van a cumplir 7 horas de transmisión, nosotros no estamos previendo la emisión de certificados de participación, pero a los que quieren tener certificado de participación, para que sea un certificado de por lo menos 40 horas, nosotros estamos solicitando a ustedes que hagan la inscripción y envíen 40 registros para nosotros aquí de Vireme para que podamos contar como horas de trabajo, ¿no? Para la emisión del certificado, ¿está bien? Entonces, a los que quieren recibir certificado de 40 horas para este curso, van a poder enviando 40 registros dentro del sistema FI Admin, ¿está bien? Yo sé que muchos de ustedes ya son centros cooperantes, ya son coordinadores, entonces pido que ustedes sí envíen, porque ya están realizando este trabajo en este periodo, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes ya más que 40 registros por mes, entonces no van a tener ninguna dificultad para cumplir con estas 40 horas que yo estoy hablando aquí, ¿bien? Deja aquí solo incluir aquí una medición de tiempo para que no me pierda tanto. Muy bien. Hoy entonces vamos a hacer una introducción al sistema FI Admin y al Viremi Accounts, pero no solo esto. Nosotros también vamos a hablar. Bienvenidos. Esta presentación fue hecha por Laís Silva y yo, que Laís también está ahí en línea, entonces, y ella también puede apoyar a ustedes cuando necesiten si hay algo ahí que no logran escuchar o ver, ¿está bien? Bienvenidos entonces, y hoy nosotros vamos a trabajar con la introducción a las fuentes de información de la BBS y también sobre cómo esto se refleja en los sistemas FI Admin y Viremi Accounts.
Entonces, la primera pregunta, ¿y por qué nosotros estamos haciendo esta revisión hablando sobre lo que es las fuentes de información? Porque podemos tener aquí, de entre nuestros participantes, personas que están empezando ahora con la cooperación. Entonces, cuando Vireme habla de fuentes de información de la BBS, está hablando de un conjunto de bases de datos de diferentes tipos. Bases bibliográficas, bases de videos, por ejemplo, bases de eventos, bases de recursos de internet, portales, mídias sociales, ¿verdad? ¿Y por qué Vireme mantiene tantos diferentes tipos de bases de datos? Porque Vireme actúa, déjame ver si esta es la pregunta. Aquí está. Porque Vireme actúa con diferentes públicos meta. Entonces, tenemos los investigadores del área de salud, tenemos los estudiantes del área de salud, pero también tenemos los usuarios que son del área de políticas públicas en salud, muchas secretarías, ministerios, unidades de investigación y de gestión de información y conocimiento dentro de los gobiernos que necesitan de información científica y técnica o a veces factual para la creación de políticas públicas. Y también nosotros atendemos a profesionales de salud que necesitan, por ejemplo, acceder a las más nuevas guías de práctica clínica de cómo dar la asistencia, ¿no?, a los pacientes. Y también hay casos de pacientes, de la población en general, que acceden a la BBS con búsquedas sobre el tema de una enfermedad que se acometió a un familiar, ¿verdad? O a él mismo. Entonces, debido a esto es que necesitamos de diferentes tipos de bases de datos, diferentes formatos de presentación, videos, por ejemplo, fotos. Se corta mucho. Yo he solicitado, perdóname, yo voy a intentar hablar un poco más despacio, pero es que, como ustedes saben, estamos transmitiendo de aquí de mi hogar y ahí las conexiones son distintas de las conexiones comerciales, perdóname, ¿sí? Yo voy a intentar hablar más despacio. Ay, Flavio, gracias. Entonces, aquí estamos, ¿no? Por esto es que existen tantas diferentes fuentes de información o bases de datos debido a las diferentes demandas que hay de información. Y ahí nosotros vamos a hablar sobre, como ya he hablado, 4 diferentes tipos en estas sesiones virtuales. Las bases de datos bibliográficas, que tienen básicamente información científica y técnica. Y todas estas bases de datos bibliográficas adoptan la metodología LILACS y tienen criterios propios. Por ejemplo, LILACS tiene criterios regionales y también su adaptación a la realidad nacional. Entonces, cada país puede decir cuánto de esos criterios regionales cumple y incluso hacerlos más estrictos, que es el caso, por ejemplo, de los criterios LILACS Brasil. Pero también hay otras bases de datos bibliográficas, como las bases de datos nacionales, BISAL, BINASIS, COLNAL, LIPEX, ¿no? Y también tenemos bases de datos temáticas de ámbito nacional o regional. Entonces, de ámbito regional tenemos BEDENF, que es del área de enfermería, Mosaico de medicina tradicional y terapias complementares e integrativas, y tantas otras como odontología, prevención y control de cáncer y muchas otras, ¿está bien? Entonces, las bases de datos, nosotros tenemos varias de ámbito regional, pero siempre son temáticas, ¿verdad? Porque son del área de salud. También he descrito aquí quiénes son los públicos meta principales. Entonces, aquí
de estas bases de dados bibliográficas, porque son información científica y técnica, entonces realmente más destinadas a investigadores, estudiantes del área de salud, profesionales de salud y gestores de salud pública. Recursos de Internet. Entonces, ¿qué son los recursos de Internet? Portales de instituciones, bases de datos, incluso se pueden registrar aquí, blogs, bancos de imágenes, canales de YouTube, por ejemplo, si son información importante. ¿Y cuál es la principal característica de esta fuente de información? La actualidad, ¿no? Porque el principal ejemplo que yo puedo dar es realmente COVID-19, ¿no? Hasta que los primeros artículos, los primeros informes técnicos pudieran ser publicados, muchas noticias fueran publicadas, muchas páginas principalmente de portales dedicados a la COVID, ¿no? Entonces, la base más actual, con más agilidad para la inclusión de datos es recursos de Internet, es LIS. ¿Está bien? Después que ya había más de 100 portales sobre COVID registrados, comenzaron a aparecer registros también en las bases bibliográficas como LILACS. Entonces, hasta el momento, en cuanto tenemos, no sé, 500 registros dentro de LIS, hay 100 dentro de LILACS o de las bases bibliográficas. ¿Por qué? Justamente debido a la agilidad con que las publicaciones de información científica y técnica, sí, pero también de información para el público general, también está aquí dentro de LIS. Entonces, tenemos información científica y técnica, sí, pero también factual, ¿no? También hay criterios regionales, sí hay criterios regionales, pero hay también la adaptación de estos criterios cuando necesario. Cuando no es necesario, quedan los criterios regionales como siendo los más aplicados. Público meta. Gestores de salud pública utilizan bastante, porque hay también aquí, por ejemplo, portales de indicadores epidemiológicos, ¿no? Entonces, portales de gestión de algunos datos en salud pública. La población en general también tiene mucha búsqueda aquí. La página más buscada sobre COVID fue el mapa epidemiológico del COVID en el mundo. Entonces, ven ahí, incluso fue una contribución de España, no solo de España, ahí está algo importante de decir. Muchos crearon este registro de este mapa epidemiológico del COVID-19, pero creo que el primero que creó este registro fue España. Y ahí está algo importante de decir, antes de crear un registro, vea si ya no existe dentro de la base de datos, porque a FIADMIN tiene muchos registros ya creados. Entonces, y aquí ustedes ven que hay algunos ejemplos tenemos LIS regional, pero también LIS Salud Pública, LIS de España y otros más. Multimedia. Hay una base de datos para videos individuales, para imágenes y presentaciones PowerPoint, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre hoy día? Esta fuente fue creada, creo que há 3 años más o menos, no me acuerdo el tiempo correcto, 3 o 4 años atrás. Pero, y nosotros no, solo había una única BBS que utilizaba esta fuente de información, pero hoy día ya está bien más conocida. Es que también hay una confusión aquí entre LIS y multimedia. ¿Por qué? En LIS nosotros podemos incluir la página en general, o sea, el canal de YouTube del Ministerio de Salud de su país, el canal de YouTube de
de la Secretaría de Salud de la provincia. Pero aquí en multimedia, cada uno de los videos son descritos. ¿Está bien? Entonces aquí en multimedia, todos, Cristina, hola. Todos los registros son individuales, no se incluye canales. Aquí solo el video, la foto, la imagen, la presentación, ¿está bien? Y en LIS, los canales, los bancos de imágenes, ¿está bien? De una forma más general. Y hay una metodología también específica. También podemos considerar que hay información científica y técnica, sí, pero también mucha información factual, mucha información para la población principalmente. Muchas campañas de salud pública son registradas aquí dentro de esta fuente de información. Nosotros estamos monitoreando, por ejemplo, el canal de YouTube de OMS, de la OPS, y estamos registrando aquí para dar la información más actualizada con lo que está siendo publicado en YouTube de la OPS y de la OMS, ¿no? Por este motivo es que muchas veces esta fuente de información es más dedicada a la población general, a los profesionales de salud también, porque muchos canales de secretarías están ya contribuyendo. Secretaría de Estado de Salud de São Paulo y de Río de Janeiro, aquí de Brasil, están registrando sus videos aquí. Entonces, para los gestores de salud y para los profesionales de salud son muy importantes. Aquí algunos ejemplos de catálogos ya en funcionamiento. Entonces, además del regional, tenemos Secretaría de Salud de São Paulo, Secretaría Municipal de Salud de São Paulo. Esta fue la primera iniciativa. La Secretaría Estadual de Salud de Río de Janeiro, Fiocruz y Prevención y Control de Cáncer. Yo sé que son los miembros bien activos aquí de esta fuente de información. Directorio de eventos. Esta es la más simple de las fuentes de información que hay aquí, eventos científicos y o técnicos. Hay también cursos y ahí es una gran oportunidad que nosotros tenemos para reflexionar un poco más sobre esta fuente. Debemos también incluir cursos. Yo veo muchas BBS que ya incluyen aquí cursos. Entonces, sí, cursos. Nosotros estamos pensando de incluir aquí estos eventos tipo curso, ¿está bien? Incluso también hubo una necesidad, por ejemplo, de eventos, pero no el evento como una actividad física de ir a un congreso, pero editales o llamadas públicas también podrían ser considerados eventos. En este momento tenemos eventos científicos o técnicos y cursos también ya están registrando. Pero yo estoy pensando en ampliar más este concepto del que es un evento, ¿está bien? Pero en este momento son estos dos tipos, eventos y cursos. ¿Quién son los más, el público meta? Profesionales de salud, investigadores, gestores de salud pública, porque aquí hay una gran variedad de eventos que son divulgados, ¿está bien? Y ¿hay otras fuentes de información? Sí, hay muchas otras. Seriados en ciencias de la salud, legislación en salud, recursos educacionales abiertos, preguntas y respuestas y informes de experiencias exitosas, por ejemplo. Pero no vamos a incluirlas en esta capacitación porque muchas de ellas no están abiertas al público general, por ejemplo, SEX, seriados en ciencias de la salud. O hay, por ejemplo, solo uno o dos centros utilizando estas metodologías dentro del sistema FIADMIN. Y también hay casos de fuentes que no están dentro del FIADMIN, que es el caso de preguntas y respuestas y los informes de experiencias. ¿Está bien? Entonces, para los que no conocen nada sobre cómo es que ocurre esto de tener una fuente de información dentro de FIADMIN. Entonces, la primera cosa es, nosotros tenemos que tener
la definición de lo que debería estar dentro de una base de datos. Entonces, ¿cuáles son los temas? ¿Cuáles los tipos de publicaciones importantes? Y ahí elegir la fuente de información más importante aquí. Y, claro, tener cada base de datos, cada fuente de información tiene criterios de selección propios y una matriz de responsabilidades de cuáles centros van a registrar registrar documentos para bases bibliográficas, cuáles van a registrar documentos para el LIS, cuáles centros cooperantes van a contribuir con el GIREV, por ejemplo. Y ahí pasamos, una vez que ya saben cuál es la base de datos que va a contribuir. Si no está dentro del sistema, hay que entonces tener un código dentro del sistema que nosotros llamamos de código de centro cooperante, pero no es solo de centro cooperantes, porque editores también tienen código. Entonces, es un código BIREME que está publicado dentro del directorio de la red BBS. Estos códigos son utilizados para gestionar los usuarios dentro del BIREME Accounts y siempre son importantes para nosotros, incluso para medir contribución. Entonces, vamos a tener los códigos BIREME, los usuarios creados aquí dentro del sistema BIREME Accounts y también los permisos y accesos a las fuentes de información. Y llegamos al punto que se debe entonces entrar dentro del sistema FIADMIN para la creación y actualización de registros y también control de calidad. Y esto se hace en los registros dentro del sistema FIADMIN. Y una vez que los registros están guardados y publicados, esto se transforma en productos y servicios importantes como bases de datos actualizadas, interfaces de búsqueda, estrategias de búsqueda pré-configuradas, colecciones de Nebluinfo, vitrinas de conocimiento y otras cosas más. Y por fin, la última etapa sería el análisis de impacto, la reevaluación de una colección y otras cosas más. En esta presentación, principalmente, vamos a hablar de esta etapa aquí, que es el código del centro y el usuario, los permisos de acceso que tiene cada usuario. Y muchas veces mismo, los usuarios quedan un poco confusos con lo que es el BIREME Accounts y lo que es el FIADMIN. Esta es la visión de la portada. Realmente son parecidos, ¿verdad? ¿Por qué esto ocurre? Esto ocurre porque utilizan la misma infraestructura que se llama Django Admin. Esta infraestructura llamada Django Admin es algo como una infraestructura prelista donde se adapta a las necesidades. Por esto tiene una portada igual y incluso la parte interna es también un poco parecida, pero aquí como se ve, aquí BIREME Accounts y aquí el sistema FIADMIN. Entonces son parecidos, pero propositadamente con colores distintos, pero también aquí se ve bien que son bien distintos. Entonces, cuando hablamos de BIREME Accounts, estamos hablando de autenticación y control de acceso de los usuarios. Entonces, aquí definimos cuáles son las redes a los cuales los centros cooperantes forman parte. Y aquí se define también y se crea usuarios individuales con los debidos permisos de acceso dentro del sistema. Dentro del sistema FIADMIN, es un sistema en línea, el anterior también, perdón, no había hablado, donde se hace la gestión de la mayoría de las fuentes de información de la BBS. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo funciona? Primero, un coordinador de red tiene que crear tu usuario
el usuario del centro cooperante, y dentro de este sistema también hace la gestión de los centros que forman parte de su red. Una vez que está listo, el usuario va a acceder al sistema FIAdmin para crear registros y mantenerlos. Y el gestor, que es el coordinador, también, además de monitorear la contribución de su red, también puede monitorear la calidad de los datos. Una ilustración un poco más, tal vez ayude o no. Yo estoy intentando aclarar cómo funciona, ¿no? Entonces tenemos el Viremi Accounts, que es alimentado por el directorio de la red BBS. No existe Viremi Accounts sin directorio de la red BBS. ¿Está bien? No existe. ¿Por qué? Porque aquí en el directorio de la BBS es que sabemos cuáles son las instituciones, y aquí es como un registro, un registro catastral, se diría, ¿no? Dirección de la institución, contactos y tal. Aquí, solo usuarios. Registro de usuarios. Y después que tenemos acceso dentro del, el usuario fue creado dentro del Viremi Accounts, ahí sí pueden tener acceso a todas estas fuentes de información que están en FIAdmin. Y una vez que estos registros están guardados y publicados, aparece en una interfaz de búsqueda que llamamos de interfaz IHX, pero esto es solo para que sepan que hay dos tipos. Esta que es la más compleja y que necesita de procesamiento para generar estos clusters que están aquí, y también la relevancia de la aparición aquí dentro del sistema. Por esto hay 3 días de plazo para la publicación de los registros que están aquí en FIAdmin. Entonces, una vez guardado y publicado, 3 días para aparecer dentro de la interfaz IHX o interfaz integrada. Y hay también la otra forma de aparecer, de se visualizar un registro, es por medio de un plugin. Una vez guardado y publicado un registro dentro del FIAdmin, se da un F5 y ya debe aparecer el registro dentro del plugin. ¿Está bien? Entonces, el plugin es utilizado principalmente para el LIS, el GDEV, el multimedia, el leyes, ¿está bien? También para registros bibliográficos. También, este ejemplo que tenemos aquí es de la base de datos Brisa. Entonces, es un área específico de evaluación de tecnologías sanitarias, y aquí se guardan, aquí se registran las evaluaciones, estos informes de evaluación. ¿Está bien? Ven aquí que a la derecha también hay clusters, pero estos clusters son crudos, sin procesamiento. Todos estos registros, todos estos datos son crudos. De la forma como están registrados dentro de FIAdmin, aparecen aquí. Entonces, si hay errores, si hay inconsistencias de datos, esto se ve aquí bien, muy bien. Entonces, incluso es bueno para control de calidad, porque se ve muy bien aquí todas las inconsistencias. Otras formas de ver los datos que están en FIAdmin. Dentro del aplicativo Mi BBS. Como ustedes saben, el aplicativo Mi BBS funciona como una diseminación selectiva de información. Entonces, si yo hago una búsqueda y guardo dentro de mi aplicativo Mi BBS, esta búsqueda es actualizada automáticamente, y incluso se puede empezar una búsqueda dentro de la BBS, del portal regional de la BBS, a partir del sistema, del aplicativo Mi BBS. Y también se ve dentro del EBLUINFO, que es un otro aplicativo para definición de colecciones. Entonces, hoy día tenemos dos tipos de colecciones. Uno destinado a la atención primaria en salud y otro para el COVID-19. Entonces, aquí hay que actualizar aquí porque ya tenemos dos tipos de colecciones.
Dentro de estas colecciones es posible crear colecciones específicas. María Graciela pidió para ver esta pantalla. Déjame ver aquí. Ya. Podría mostrar la diapositiva anterior si es posible. ¿Sí? ¿La viste? No sé si... Ok, entonces voy a pasar. Entonces, aquí pasando nuevamente. Entonces, EbluInfo es una forma de ver el resultado de FIADMIN. Hay otra que se me olvidó incluir aquí. Son las visualizaciones que estamos realizando. Esta imagen no cabe más en esta pantalla. Porque hay también las visualizaciones. Muy recién, Verónica y Renata están trabajando muchísimo en los mapas de evidencia. Pero en los mapas de evidencia no se ven los registros y no se accede a los registros, a los textos completos, pero las cantidades sí se ve. Entonces, después yo voy a actualizar aquí. Se me olvidó, pero ahora que me di cuenta que es una forma también de ver los datos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es? Y nosotros siempre publicamos todas, no vi el nombre de la persona que preguntó, pero todas las presentaciones dejamos en línea para ustedes, ¿está bien? Publicamos en SlideShare y después esta documentación queda en la página. Rosa López. Bien, entonces, ¿qué es que tenemos hoy? He sacado estos datos hoy. ¿Ven todos estos números que están aquí? 6.221 instituciones registradas de cerca de 30 países. Aquí hablando de la red, ¿está bien? Porque hay más instituciones, más países que 30. 46 bases de datos bibliográficas, 104 áreas temáticas de BDS y de proyectos especiales, 7 bases de legislación en salud, y ahí hablando de cantidades de registros aquí, 1.085.682 registros bibliográficos dentro del sistema FIADMIN, 37.542 recursos de internet, 24.249 eventos, 18.491 títulos de revistas, 4.094 recursos multimédia, 4.941 registros de legislación y 1.961 registros de recursos educacionales. Hay mucha cosa ya registrada dentro de FIADMIN. Y todos nosotros que formamos parte de esta red maravillosa, tenemos acceso a estas fuentes de información. Tenemos acceso a los perfiles de usuarios. Tenemos acceso a los estatus de estos registros. Tenemos acceso a los registros propiamente dichos. Tenemos acceso a la contribución de todos los otros centros. Y también tenemos acceso a los históricos de ediciones de todos estos registros que están aquí guardados. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Porque nosotros somos responsables por la seguridad de estos datos, ¿sí? Y ahí hablando un poco más sobre seguridad de datos. La principal característica de la seguridad de datos es la protección de estos datos contra las amenazas, que son o accidentales o intencionales. Y cuando no son intencionales, cuando son accidentales, a veces hay cambios no autorizados, a veces hay registros que son borrados, ¿sí? Por esto es que todos nosotros que tenemos acceso a los sistemas, y por esto es que hay también histórico de cambios. ¿Para qué?
para la protección de los datos y de los usuarios. Entonces tenemos como premisas que esta gestión de la seguridad de los datos se comparte no solo de BIREM, se comparte, sí, BIREM es responsable por las tecnologías que pone a disposición, es responsable por las metodologías que pone a disposición de ustedes, pero también los usuarios de estos sistemas son responsables por el mantenimiento de la calidad y de la seguridad de estos datos, que no se pierda nada y que no se cambie nada sin la autorización o sin conocimiento sobre de qué trata estos temas, ¿está bien? Entonces, y también todos los datos que están dentro del sistema tienen un ciclo de vida. ¿Qué significa esto? Significa que una vez que hemos creado un registro bibliográfico, un registro dentro de una fuente de información o un registro del catastro, ¿no? De la institución, tenemos que mantenerlo actualizado. Si un enlace queda roto, hay que actualizar el enlace cuando el documento ya está disponible. Si una información quedó desactualizada, hay que actualizar estos registros dentro del sistema FADMIN también. Y estos registros, estos datos que están dentro del sistema, solo tienen valor si están disponibles para uso, ¿verdad? Hay registros que no tienen enlace a texto completo, por ejemplo, pero esto fue de más de 20 años. Como ustedes saben, este año LILACS cumple 35 años. Entonces, ¿cuándo es que empezó el movimiento de acceso abierto? Tal vez a 10 años atrás, no sea la fecha correcta, pero todos los registros de 20 y tantos años antes no había acceso al texto completo. Entonces, no había, pero ahora sé que hay, puede incluir el enlace. Sí puede, ¿está bien? Entonces, para ahí es necesario un tipo diferente de permiso de acceso. Y además de esto, nosotros estamos viviendo un cambio muy grande en todos los aspectos de las tecnologías y también de la comunicación científica. Hoy día no podemos más hablar solo de acceso a texto completo, ¿verdad? Tenemos que pensar en los preprints, en los datos de las investigaciones, y esto todo está en constante cambio y estamos trabajando para que esto también quede reflejado, por ejemplo, en LILACS, ¿sí? Hay cosas que no puedo hablar aún, pero estamos desarrollando cosas nuevas, ¿no? Cuando nosotros hablamos sobre seguridad de información, de datos, tenemos que hablar de algunos criterios o atributos importantes. Primero de ellos, confidencialidad. No se puede, tenemos dentro del sistema usuarios individuales con clave de acceso, o sea, contraseña. No se puede pasar la contraseña para otras personas para utilizar su usuario. El responsable por todo que ocurre con el usuario, con tu usuario, es de tu responsabilidad. Y no, nosotros no sabemos si otra persona está utilizando su cuenta, ¿está bien? Perfiles de acceso, tenemos perfiles documentalista, editor LILACS Express. Integridad, histórico de cambios. Esto es algo importantísimo, ¿no? Esto es lo que protege a todos nosotros. ¿Quién cambió? ¿Qué cambios fueron hechos, no? Propiedad del registro. Esto es importante también, porque la contribución siempre es dada a la persona y al centro operante que creó el registro. Si BIREM ha creado el registro, si el coordinador nacional ha creado un registro, la propiedad de estos registros es del coordinador. Y todas las actualizaciones necesarias quedan registradas, pero la creación y la contribución principal queda registrada como de este creador. Status del registro. Tenemos status admitido, pendiente, como se ve aquí abajo, ¿está bien?
esto, porque esto está dentro del principio del atributo de la integridad. Porque si tenemos registros que están en status borrado, por ejemplo, es porque había errores, ¿sí? Porque está en el status rechazado, porque no estaba de acuerdo con la metodología o con el criterio de la base de datos. ¿También? Entonces, siempre que hay problemas, un registro es rechazado o borrado. ¿Está bien? Y principalmente si es problema de integridad de los datos. Cambios hechos en registro que tienen hijos, entre comillas, ¿no? Porque los registros fuentes, si cambiamos datos dentro del registro fuente, que es del fascículo, por ejemplo, si está en el volumen tal, volumen 20, número 1, año 2020, y se cambia el volumen para 19, todos estos datos del fascículo o del registro fuente van a ser reflejados en las analíticas. Entonces, es importante que esto quede claro a todos ustedes. No se puede cambiar datos en el registro fuente de manera aleatoria, siempre con bastante cuidado. Disponibilidad. ¿Cómo es que un registro, cuándo es que un registro puede ser visto en la interfaz de búsqueda? Cuando está con los status Lilacs Express, migración y publicado. Todos los otros no son vistos. Si está como pendiente, borrador, rechazado, borrado, no van a ser vistos dentro de la interfaz del usuario. Admitido se ve. ¿Está bien? Bien, entonces el principal aquí, solo usuarios deben acceder, autorizados deben acceder a los sistemas, no dar acceso a otras personas. ¿Está bien? El usuario solo accesa lo que debe accesar. O sea, si yo voy a contribuir con la fuente de información LIS, recursos de Internet, no necesito acceso al multimedia, no necesito acceso al Direve, no necesito acceso a los registros bibliográficos. Solo voy a tener acceso a los recursos de Internet. Acceso a recursos críticos son monitorados, ¿está bien? Los usuarios no pueden realizar transacciones incompatibles con su función. Entonces, pero esta es una información más para los coordinadores que para los usuarios finales, que son los centros cooperantes. Entonces, el coordinador va a crear registros para cada uno de los usuarios, críen cuántos usuarios sea necesario y solo den acceso a las fuentes que los usuarios van a cooperar. Todos los usuarios deben empezar como documentalistas. ¿Por qué? Porque si yo doy a un usuario centro cooperante el tipo editor y la persona no conoce el sistema, hay un riesgo grande de que un registro sea borrado, el estatus sea cambiado para borrado, o se haga registros que no deben ser publicados y publican, porque eran registros de prueba, ¿está bien? Entonces, no utilizar la instancia de producción, la instancia de registros verdaderos, ¿no? Para entrenamientos y solo entrar registros que van a ser utilizados realmente dentro del sistema para la publicación al usuario final. Una vez que el usuario finalizó, ya tiene conocimiento suficiente del sistema, ahí sí pueden dar el acceso como editor. Los editores de revistas siempre van a ser editor Lilacs Express. ¿Por qué? Porque no realizan indexación de documentos. ¿Está bien? Bien, siguiendo, aquí un vistazo sobre los datos que aparecen en el histórico de registro. Entonces, código del editor,
nombre del usuario, aquí más detalles, también las fechas y horarios de los cambios. Cuando pinchamos aquí en el botón de histórico de cambios, vemos todo lo que se hizo dentro del registro. Y aquí también, si otros usuarios, por ejemplo, borran tu registro, también aparece aquí. Entonces, hablando sobre registros, no en el Viremi Accounts, vemos, esta visión aquí es la más importante. Una vez que ya tienen su nombre de usuario, solo se puede elegir un perfil de acceso. No se puede elegir más de uno porque ahí da problema. El sistema no va a funcionar bien. ¿Bien? Usuarios de centros cooperantes y miembros de editoriales de revistas pueden utilizar el Viremi Accounts para edición de datos, o sea, de su usuario. Entonces, para recuperación, aquí, se me olvidó mi clave. Ya, entonces, incluí aquí la clave para cambiar la clave. Y editar, cambiar el correo también es posible. Coordinadores pueden realizar la gestión del acceso, ¿sí? Aquí ya he hablado bastante, no crean usuarios, definen cuáles fuentes van a utilizar y el perfil de acceso. Es recomendable que cada coordinador tenga una persona responsable por hacer este trabajo de gestión de usuarios, preferentemente que sea colaborador de la institución. Debe conocer si la metodología de cada una de estas fuentes de información y cómo funcionan los perfiles de acceso. Documentalista, editor, editor Lilacs Express, ¿bien? Conocer y actuar conforme las responsabilidades y flujos de trabajo de la coordinación. Entonces, si está definido en la matriz de responsabilidades que una persona va a ser X, el perfil de él debe ser de X. Y conocer, aplicar las normas de seguridad de información y datos y pasar también a los usuarios cuáles son estas instrucciones de seguridad. ¿Está bien? Entonces tenemos, ¿cómo es entonces que empieza? El profesional elige entonces cuál es el profesional que va a ser el gestor dentro de Viremi Accounts. Cría o cambia el perfil de este usuario que va a ser el gestor para avanzado. Y ahí chequea si la red está creada dentro del Viremi Accounts y empieza a gestionar los usuarios de la red de acuerdo con las responsabilidades previamente definidas. Entonces, aquí el ejemplo práctico. Si tengo aquí una matriz de responsabilidad, está en portugués porque solo he encontrado en portugués. Vemos que para el desarrollo del control bibliográfico hay la coordinación por la UFMG, pero toda la red BBS, enfermería, debe contribuir. Específicamente, en este ejemplo de directorio de eventos, la institución responsable es la ABEN. Entonces, yo primero debo saber cuál es el código de la ABEN, que es BR 905.1, y después voy aquí en la red, dentro del Viremi Accounts, y veo, consulto claramente la red de enfermería y veo cuáles son los centros que están dentro de mi red. Y ahí busco por BR 905.1 y veo que sí, como se ve aquí, este centro ya es parte de la red BBS Enfermería. Entonces, este centro debe estar aquí elegido. ¿Está bien? Entonces, una vez que ya está, este usuario ya puede empezar a crear los usuarios. Calma que yo voy a llegar ahí.
Una vez que ya sabemos cuál es el código y si este código está dentro de la red, podemos crear un usuario, ¿está bien? Novedad. Ahora es posible buscar un código dentro del centro cooperante. Muchas veces nosotros hemos hablado en capacitaciones anteriores que esta búsqueda no funcionaba muy bien, entonces hemos hecho mejorías en este sistema y ahora sí funciona muy bien. Solo deben entonces elegir aquí el código del centro cooperante y ahí todos ellos van a ser listados aquí como siendo los usuarios de este centro. Qué interesante, ¿no? Ven aquí que hay algunos con este check mark y algunos con un señal de menos aquí, ¿no? Estos son usuarios inactivos que no trabajan más en BIREME y por esto deben ser clasificados como inactivos. Y los que están activos tienen este check mark aquí como siendo habilitado, o sea, está activo. Y yo, por ejemplo, tengo este acceso a todas las fuentes de información porque yo soy coordinadora de la red, entonces por eso que tengo esto. Pero a cada uno aquí solo tienen acceso a lo que deben tener acceso, ¿está bien? Ustedes no ven aquí, pero cuando están dentro del sistema BIREME Accounts pueden ver. Muy bien. Para los coordinadores, una vez más, cuidado aquí es el campo donde se debe activar el usuario. Siempre se debe activar. Pero algo que ocurre y que hay que mejorar también es que cuando nosotros pinchamos aquí en este área blanco en blanco, muchas veces deactivamos el usuario. Cuidado, ¿está bien? Siempre que estamos navegando dentro del sistema, cuidar para esto siempre estar activado, porque si no, el usuario no va a tener acceso al sistema. Y aquí, enviar. Bien, ¿qué más? Comunicar, acompañar y realizar apoyo técnico metodológico para los centros cooperantes y los usuarios. Este es un rol del coordinador, ¿está bien? Entonces, ¿y los usuarios? Cuando los usuarios tienen algún tipo de problema de acceso, hay que entrar en contacto con el coordinador de la red que participa, que forma parte. Entonces, yo sé que aquí hay muchos coordinadores en línea. ¿Qué es que se debe hacer cuando hay problemas? Entrar en contacto con su coordinador. Ah, mi coordinador quedó enfermo, ¿qué hago? Puede a cualquier momento también entrar en contacto con BIREME, ¿está bien? BIREME también da acceso, puede apoyar en la gestión de los usuarios de la red y también resolver problemas, ¿no? Hay algo que ocurre a veces que ahí solo BIREME puede apoyar a ustedes. Cuando un coordinador cria un usuario que necesita aún configurar tu clave, pero cuando pincha en el enlace para crear la clave, recibe que ya hay una o que no tiene permiso. Ahí, en este caso, hay que entrar en contacto con BIREME, ¿está bien? Pero lo más común es que una vez que pinchan en este enlace donde se pide para configurar la clave, que se logre configurar la clave. ¿Está bien? ¿Qué más? El coordinador también debe acceder a la FIADMIN para comprobar si los registros en el sistema están bien, si se debe hacer alguna corrección, que es el trabajo de control de calidad. También las capacitaciones. Nosotros de BIREME hacemos la capacitación anual, como estamos realizando exactamente en este momento. Pero los coordinadores también realizan capacitaciones ahí, desde las virtuales como también las presenciales que nosotros sabemos. Y muchas veces cuando hay necesidad, nosotros hacemos, no es, BIREME hace muchos tutoriales y deja a la disposición de ustedes. Pero si hay necesidad, los coordinadores también
pueden complementar y crear, y ahí muchos hacen esto, de adaptar todos los manuales de las metodologías a la necesidad de ellos, ¿está bien? Por ejemplo, tenemos los manuales de LILACS, de la metodología LILACS. Si hay una base de datos nacional, por ejemplo, BISAL. Estoy mucho aquí con BISAL en mi cabeza porque fue la última que yo he creado, que es de El Salvador. Entonces, BISAL. Adaptar estos manuales para BISAL. BISAL. Criterios LILACS. ¿Se puede adoptar para BISAL? Sí, se puede adoptar para BISAL. Pero, ¿cuáles son las necesidades específicas de BISAL? De la base de datos. Entonces, ahí incluir estas características especiales, locales, importantes. Lo mismo para los manuales. ¿Está bien? Bien. Aquí un vistazo de los registros dentro del sistema FIADMIN. Y aquí ya hablando un poco más sobre las búsquedas que se puede hacer dentro del sistema FIADMIN. Muchas veces queremos saber cuántos registros hay dentro de las bases de datos. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de los números que yo he presentado anteriormente? Siempre yo he sacado de esta pestaña llamada todos. Todos eventos, todos registros bibliográficos, todos los recursos, todos los medias, ¿está bien? Entonces, siempre que son todos los medias, son aquí los números totales de registros existentes. Y es posible hacer búsquedas específicas por palabras dentro del sistema. ¿Está bien? Si quiero saber cuántos eventos de ginecología hay, son 316 registros. Pero si quiero también hacer una búsqueda dentro del área de salud pública, si hay alguno que está registrado por el área temática de salud pública, o el área temática de prevención y control de cáncer, o el área temático, por ejemplo, de España, ¿verdad? ¿Qué más? Búsqueda de base de datos. Aquí está, entonces, todos los registros. Aquí un ejemplo dentro de la base de datos de registros bibliográficos. Entonces, todos los registros. Y aquí, cuando pinchamos en estos filtros, aparece aquí este otro filtro llamado indizado en. Y aquí elegimos la base de datos ARGMISAL del Ministerio de Salud de Argentina. Podemos incluir aquí una palabra o saber cuántos registros hay en esta base. Una vez que hacemos la búsqueda, vemos que en la fecha de esta imagen había 2.536 registros. Hay también un menú llamado informes, como se ve aquí. Se me olvidó cambiar las pantallas, perdóname, ¿está bien? Está listo, la ISME ha enviado y se me olvidó cambiar aquí. Puedo elegir registros bibliográficos, documentos por centros cooperantes y también hacer filtros por status, por código de centro cooperante y por áreas temáticas y aplicar. Interesante que también se puede exportar para CSV. Entonces, aquí, importante saber es que relatorios no van a tener acceso a los enlaces de los registros, solo al número, como se ve aquí. También otra forma que hay de saber las cantidades de registros que hay y las contribuciones, hay que aquí pinchar en las infometrías de LILACS. Hay estadísticas de contribución. Y aquí vemos entonces, ustedes pueden elegir si quieren por país del centro cooperante, por código de centro cooperante, por tipo de literatura y por status. También ustedes ven aquí arriba, hay algunas pestañas de contribución por país
de centro cooperante, por documentos creados y actualizados. ¿Por qué existe esto? Porque, ¿te acuerdan? Los primeros que crían los registros son los que ustedes ven como documentos creados. Si son actualizaciones, por ejemplo, de LILAC Express, registros que fueran revisados y indizados, ahí van a aparecer como registros actualizados. Por esto hay esta otra estadística aquí mostrada. Contribución por revistas, país de los centros cooperantes versus país por lo país de publicación y así va. Aquí está un ejemplo de contribución por revistas. Entonces, por el título, si pinchan aquí en A to Z, A Z, pueden también cambiar el orden de aparición. Aquí está de A a Z. Pero también sí hay aquí también la posibilidad de cambiar por la cantidad total. ¿Sí? Aquí no se ve porque es una imagen, pero si quiero saber los que más contribuyeron aquí, vengo en los años, también es posible hacer esta reordinación de acuerdo con la cantidad. Aquí por centros cooperantes, la ISA ha incluido aquí la pantalla para centro cooperante BR 1.1 y la cantidad total que este centro, que es BIREME, ha realizado en estos últimos tiempos. No sé la fecha de estas pantallas, entonces, por esto. Y aquí está en portugués también. Perdóname, Laís, no he cambiado las pantallas, perdóname. Ella me envió y no he cambiado, perdón. A todos los centros, una vez más, reafirmando que envíen 40 registros, pueden recibir certificado de 40 horas. ¿Está bien? Déjame ver, es esto. Y me gustaría agradecer muchísimo a ustedes y abro para preguntas. No sé los diferentes perfiles de personas que hay aquí dentro de la sesión virtual. Hay coordinadores, pero también hay no coordinadores. Hay 63 conexiones ahora. Déjame ver. Preguntas. Generazo. Está aquí. Hospital de Especialidades a todos desde la mitad del mundo. Ecuador, ¿no? Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. Consulta. Rosália Velázquez. Una consulta en cuanto a la certificación. ¿Los 40 registros serían por centro cooperante o por indizador? Por indizador. Por usuario, ¿por qué? Porque los certificados son individuales. Porque en nuestro caso estamos entre dos de un mismo centro y no contamos aún con tantos trabajos. Es que la cuestión aquí, Rosalía Velázquez, ¿es de Paraguay? Ahora me quedé. La cuestión es que son certificados de participación, entonces no hay como emitir certificados a dos personas, ¿está bien? Si no cumplen con esto, con este requisito, ¿no? Porque son 40 horas el certificado. Cadastro, sí, es cadastro, Melanie Jorge, gracias. Déjame ver más preguntas. Dara Susel. Buenos días. Cuando indican que se deben enviar 40 registros, ¿pueden ser los que se indicen la base bibliográfica, los que se indicen a LILAC específicamente, los artículos de revistas? Sí, claro que sí. La mayoría de ustedes ya tienen condición de enviar los 40 registros porque ya contribuyen con LILAC o con las bases de datos de las BBS.
Carlos Ubeda, no, debe enviar registro dentro del sistema FIADMIN, ¿está bien? ¿De dónde eres, Carlos? Me escriba aquí para que podamos ver su usuario dentro del sistema y también colocarlo en contacto con su coordinador de red. Jenny, es cierto, el número de artículos es elevado y solo disponemos de 17 artículos para ingresar para la siguiente revista. Jenny, ¿no hay otros documentos, tesis, disertaciones, portales? Ven ahí cómo ustedes quieren hacer, ¿está bien? Hola, Elena, te veo siempre, Elena Sampaio, ¿no? Te veo siempre en el Facebook. Tiene que ser carga de registros de indización o solo indización. Si son registros Lilacs Express, revisión de la descripción y también la indización. ¿Está bien? Gladys Ramona, R43.1. Gracias. Lisbeth Jiménez, buenas tardes. Antes utilizaba LibDB Web para ingresar los títulos de mi colección. ¿Puedo utilizar el FIADMIN para la base de datos local? Lisbeth, ¿de dónde tú eres? Yo conozco tu nombre, pienso que tú eres de Perú. ¿Es del Ministerio de Salud de Perú? Y sí, yo ya estaba hablando con... creo que Alicia, que es la coordinadora, ya estaba hablando con nosotros y es una base que tenemos que hacer migración. Pero no es necesario esperar aguardar la migración para empezar a utilizar el sistema FIADMIN, ¿está bien? Se puede hacer una contribución híbrida para la entrada de dados en LibDB Web y empezar dentro del sistema FIADMIN. Y ahí creamos una interfaz de búsqueda donde se junta todos estos registros, ¿está bien? Janit Herrera. Cuando se ingresa a registros bibliográficos, existen registros de todos los centros cooperantes. Y cuando están en borrador, quienes tienen acceso a la información bien podrían modificar lo que está allí, así no sea de su mismo centro cooperante. Esto lo pueden modificar para que solamente el centro cooperante sea quien pueda modificar. Idealmente, un registro que está en el status borrador debe ser publicado por el usuario que ha creado el registro. Porque él sabe en qué punto está dentro de la descripción e indización. Pero hay centros cooperantes que eligen diferentes responsabilidades. Hay personas responsables por la entrada de datos simples y hay personas responsables por la revisión de estos datos, que sería algo como una validación. Entonces, ¿quién hace la entrada primaria de datos? Es documentalista. Y quien hace la revisión, la validación del registro es el perfil de editor. En estos casos, todos los registros que están con status borrador van a ser cambiados y publicados por el usuario que tiene el perfil editor. Y está muy bien. Desde que ya esté combinado, acordado entre los usuarios para no haber problemas. ¿Está bien? No es recomendado hacer cambios o publicar registros en status borrador de usuarios que ustedes no conocen. ¿Está bien? Nancy Nadia Meyer Ticera. Puede ser que no esté funcionando bien el buscador de Lilacs. O porque no puedo recuperar mis registros de más de 3 días con estado publicado. No me doy cuenta que estoy haciendo mal.
Estoy cargando en Binasis, revista Método. Investigações aplicadas a ciências biológicas. Estou intentando, com búsqueda avançada, revista por título, y buscando algunas analíticas a modo de ejemplo, resultados de los exámenes. Sí, ahora, sí. Hay una forma de búsqueda que es TA, dos puntos, y entre comillas, el título abreviado, ¿está bien? De la revista. Yo no sé cuál es el título abreviado de la revista Método. Entonces, no sé si está escribiendo aquí. ¡Wow! No está. Yo debo revisar. Laís, tú puedes, deja ahí, Nancy, tu correo electrónico para que podamos, envía por favor un correo a nosotros, ¿está bien? vir.lilacs@pajo.org para que podamos chequear la situación. Aquí en línea no logro hacer esta búsqueda aquí, pero podemos chequear todo, verificar y ahí contestamos para ustedes, ¿está bien? Esto también puede ayudarte, Flavio y María Graciela, porque ellos están más acostumbrados con las búsquedas dentro del sistema. Pero hay esta búsqueda que es el TA, dos puntos, entre comillas, el título abreviado. De esta manera va a encontrar el registro. Una cosa que es importante, al reportar un problema, que envíe, por ejemplo, estos ejemplos de títulos de las analíticas, de los artículos, envía también, si puedes, el ID dentro del sistema FADMIN para facilitar el proceso, ¿está bien? Te pido esto, ¿está bien, Nancy? Gladys, de los 40 registros, solo de la revista que nuestro centro carga. No, Gladys, puede ser otras publicaciones que ustedes tienen dentro de la institución. Monográficos, tesis, disertaciones, informes técnicos, ¿está bien? Solo la forma es que es importante. Hay que elegir los tipos correctos de literatura. Carlos Ubeda, de Chile. Ahora se me olvidó la pregunta. De Chile es Juan Carlos Machuca. Entonces, después también me envía un correo, porque ahí te puedo ayudar a ver si hay usuario dentro del sistema para ustedes y si tiene código de centro cooperante. ¿Cuál es tu institución, Carlos? Nancy, enviaste aquí el usuario y clave, no, el código de centro cooperante, ¿está bien? Generazo, la revista es la única que se publica que está indexada. Entonces, sí se puede entrar otros tipos de documentos, está bien, Rene, pero creo que tú eres editor Lilacs Express, entonces ahí no hay cómo crear, ¿no? Verdad. Envía todo lo que tiene ahí y ahí vamos hablando si es posible encontrar otro, ¿está bien? Para registrar. Elena Sampaio, sí, yo igual. Gracias. Déjame ver aquí. Carlos Ubeda, me despido. Muchas gracias por la oportunidad y yo le escribiré a Juan, quien es el coordinador de Chile. Gracias. Cristian Jacobo, saludos desde El Salvador. Tengo una duda. Quisiera subir los registros de mi institución, pero no tenemos 40 documentos para la base ni cuenta. ¿Cómo puedo acceder? El Salvador. Nadia, del Instituto, doctora Nadia, del Instituto Nacional de Salud, es la coordinadora. También Salvador Montes, no me acuerdo la institución, son los coordinadores y pueden te apoyar con esto, ¿está bien? Pero si necesita, escríbame un correo porque también ya puedo copiar a ellos en para hacer los 40 registros, ¿está bien? María Antonia Mendoza. Qué linda. Cuando un registro ya fue publicado, ¿hay alguna manera de acceder para corregir? Sí, dentro del propio sistema FADMIN puedes corregir porque tú tienes perfil de editor, ¿está bien?
Manuel Iván Castro. Buen día, su servidor Manuel Iván Castro. No veo nuestro centro cooperante en la actualización 5618 base. Contribución 5618. Me envía el enlace, por favor, Manuel. Pero si es 18, realmente no está actualizado porque la última actualización de las estadísticas fue hecha el mes pasado, abril de 2020. ¿Está bien? Nisbet Jiménez. ¿Qué criterios deben manejar los coordinadores para determinar si un centro cooperante tiene capacidad y conocimiento de la FIADMI para otorgar el perfil editor? Excelente pregunta. Sí, ustedes, nosotros tenemos aquí, siempre que nosotros creamos un usuario dentro de un proyecto, por ejemplo, específico de Vireme, nosotros acompañamos los registros bibliográficos o los registros que está haciendo. Si los registros están con los campos obligatorios, los campos esenciales y los campos opcionales debidamente creados de acuerdo con las metodologías de cada una de estas fuentes de información. Si no hay problemas en la indexación ni es tanto, pero si maneja bien el sistema FIADMIN, llena bien los datos de los campos, ya puede tener acceso a perfil editor, ¿está bien? Porque el principal problema para nosotros es una persona que cría registros en fuentes incorrectas, que borra o cambia el registro para borrado de un usuario que no conoce, y cambia o borra datos de un usuario que no conoce, y nosotros no tenemos cómo saber si este dato que fue cambiado o borrado está bien. Esta es la principal cuestión. Entonces, cuando nosotros estamos manejando una base de datos y una red, es necesario acompañar la creación de los registros de esos usuarios para ver si están llenando los campos correctamente y si no están cambiando registros de otras personas de manera incorrecta. Hemos visto muchos registros de videos creados en LIS, eventos con registros de LIS, ¿sabe? Hay personas que están haciendo registros en fuentes de información incorrectas. Esto me preocupa bastante. Siempre que vemos que un registro no está bien, nosotros deberíamos estamos cambiando para o rechazado o borrado conforme el no cumplimiento. ¿También? Porque no podemos dejar que el LIS esté lleno de eventos o videos o cosas que no deberían estar. Ya vimos muchas imágenes dentro de Lilacs, por ejemplo, no está bien, ¿no? Entonces, hay muchas cosas así que nosotros debemos tener cuidado. Es por este motivo que no damos acceso a fuentes que esta persona no va a contribuir, ¿sí? Pero la forma de ver si una persona puede ser, si un usuario puede ser promovida a perfil editor, es si está realizando registros bien, de acuerdo con la metodología, en las fuentes adecuadas y si no está borrando o cambiando datos en registros que no son de su centro. Nisbet, tú eres de Venezuela. ¿Por qué yo pensé que tú eras de Perú? Rosalía Velázquez, para tener claro, si la matriz de responsabilidad tenemos que contribuir con registros bibliográficos, entonces solo accedemos ahí para cooperar, ya no en otro, como el ejemplo de eventos y videos. Sí, es esto. Manuel, estos son los datos de contribución, ¿verdad, Manuel? Pero esto, tú estás, estos datos de contribución, ¿sacaste de dónde? Mi centro es MX 380.1. Yo voy a ver entonces, me envía un correo para, puede ser red
vir.lilacs@pajo.org o vir.lilacs@pajo.org, ¿está bien? Nosotros hemos identificado que las personas tienen vergüenza de utilizar el Google Groups. No hay problema en reportar problemas, no hay problema en tener dudas, ¿está bien? Es verdad, Flavio, Binaces no está migrada aún. Ay, no sé aquí cómo están, ahora no me acuerdo bien el contexto de este comentario de Flavio. Morena Flores sí debe publicar. Aquí está la respuesta que Laís ha dado. María Graciela, el editor que ingresa la publicación a través de Lilacs Express tiene la obligación de informar al centro que hace la indexación. No sé si es obligación. La obligación de él es crear los registros. La obligación de los centros cooperantes es revisar si está dentro de su perfil. En las próximas sesiones, es claro que si el editor puede informar, ya he creado, porque está ahí cerquita. Porque no, si se puede informar, sería una gran gentileza por parte del editor, pero no es bien una obligación. El centro cooperante tiene la obligación de chequear si los registros están disponibles. ¿Sí? Lisbeth Jiménez, existen dos tipos de editor. Sí, el editor de FAdmin y el editor de Lilacs Express. ¿Ambos tienen funciones distintas? Sí, tienen funciones distintas. El editor Lilacs Express son los editores de revistas científicas que son indexadas en Lilacs. ¿Está bien? Ellos crean registros que tienen campos de datos como autor, título, volumen, página y enlace a texto completo. Y el editor dentro del sistema FAdmin tiene acceso a todo. Puede editar registros publicados, puede ver bases de datos todas, pero el principal es que edita registros publicados. ¿Está bien? Es el perfil más, con más accesos y permisos que hay dentro del sistema. Nancy Nadia Meyer Tissera, no tiene aún un título abreviado, por ello no la indexamos en Lilacs, sino, en Binaces, ahora comprendí. El comentario de Nancy y de Flávia. Lo que ocurre es que Binaces no está migrada dentro de FAdmin, pero es posible crear los títulos abreviados dentro del sistema y ya manejo dentro del FAdmin. ¿Está bien? Yo creo que sería bueno hablar Nancy, Flavio, María Graciela y nosotros de Bireme en un correo específico para detallar esto, ¿está bien? Para que no tengan dudas. Aquí Laís ya ha contestado algunas dudas. Flavio, todavía no está migrada a la base AFAdmin, los registros incluidos en Binaces aún no son recuperados en la BVS. Então aqui hace falta, Flávio, hacer a integração del IHX, ¿verdad? Eu vou falar então com Kátia. Não só Kátia, mas outros também que estão involucrados. A migração de dados para todos os coordenadores é um processo complicado e quanto mais complejo, de diferentes tipos, cuanto más duplicaciones, más difícil la migración. Y por esto estamos tardando tanto a migrar Binaces. ¿Está bien, Flavio? Debido a esto.
lamentablemente. Manuel, Manuel Iván Castro, buen día, su servidor, Manuel, no veo, no, perdón, ocurrió algo aquí. Dara Social, gracias. Lisbeth García García, estimadas colaboradoras de Lilacs, escribo desde la revista Enfermería Universitária, MX 17.1. Cuando editamos tanto para Lilacs como para BDF, algunos artículos no se encuentran en alguna de las bases. No comprendemos por qué sucede esto. ¿Qué podemos hacer? Gracias. Lisbeth García García. También sería importante enviar un correo a Lilacs informando cuáles son los registros que no están apareciendo. Están dentro de la FIADMIN, pero no aparecen. Entonces, envía el ID y para que podamos chequear, ¿está bien? Por lo menos algunos para que podamos hacer un diagnóstico de lo que puede estar ocurriendo. ¿Está bien? Gracias, Manuel. Bien, creo que es esto. No veo ninguna otra pregunta aquí dentro del chat. Entonces, creo que es esto. Si hay dudas, ustedes pueden siempre enviar dudas para red-bbs@Google Groups o bir.lilacs@pajo.org. Lo que veo es que ustedes no tienen vergüenza de enviar sus dudas, entonces pueden también enviar para Lilacs. Pero, ¿por qué existe un grupo? Para que las dudas que ustedes tienen puedan ser vistas por otros, porque muchos de los centros cooperantes tienen dudas, las mismas dudas que ustedes tienen, y, pero no hacen estas preguntas en público. Entonces, por esto es que nosotros mantenemos un grupo para que podamos apoyar a todos los centros cooperantes de una manera también más única y diseminar la información al mayor número de personas posibles, porque a veces ni nos dimos cuenta de que había estos problemas y de que había dudas. ¿Está bien? Entonces, preferentemente, envíen para red-bus @googlegroups.com. ¿Está bien? Esta feira es viernes, ¿no? El viernes entonces vamos a tener la sesión específica sobre revistas científicas, principalmente para editores Lilacs Express, ¿está bien? Entonces, aguardamos a todos ustedes en la sesión de viernes. Viernes, sí. Siempre me quedo confusa con estas dos fechas. Y nos vemos entonces. Muchas gracias, Katy, qué linda. Muchas gracias a todos y nos vemos entonces el viernes. Chao, chao. Todo esto va a quedar publicado, la grabación, el PPT, dentro de la página de la capacitación, ¿está bien? La grabación probablemente y la documentación probablemente va a estar disponible a partir de mañana, porque el sistema Webex está demorando, está tardando un poco más. Antes, después de una hora de la sesión, ya era posible bajar la grabación, pero hoy día no. No sé qué ocurrió con el servicio, pero no estamos logrando tener acceso a la grabación tan rápido. Entonces, solo mañana podemos cargar y dejar disponible para ustedes. ¿Está bien? Un grande beso. Nos vemos el viernes con la presentación de Angélica de Paula. Chao, chao. Chao, chao. Cuídense y queden en sus casas. Chao, chao. Olha, tu estás aí. Que linda. Abraço, saudades. Escuchando mucho sobre tu trabajo ahí con los mapas de evidencia. Gracias.
Muchas gracias a todos ustedes. Sí, déjame ver aquí algunos nombres. Pueden salir, es que ahora estoy curiosa con todos que estaban aquí en línea. Ahora solo 34, pero tuvimos muchos en línea. Gladys, Ramona, Adriana Caamano, Alicia Ledesma, Milson Santos, Carlos Silva, Anaí Kufner, Cláudia Cabreira, Dara Sucel Rigueiros, Helena Sampaio, Scarlett, Glória de los Rocio, Glória Lopes, Andri, Lisbeth, de Venezuela, ¿verdad? Hanit Herrera, João Fabrício, João Antônio, José Reis, Juan Carlos Machuca, Luciane Benedetti, Manuel Ivan, Maria Antônia Mendonça, Maria Graciela Sevilla, Marilda Alves, Morena Flores, Nancy Nádia M., Natália Aldana, Nisbeth Jiménez, Paola Domênica, Regina de la Vega, Renan Predazoli, verdade? Rosalia Velázquez, Sandra Barahona, abraços. Taimara Ramírez de Cuba, Honduras y Cuba aquí respectivamente. Muchas gracias a todos, nos vemos el viernes. Chao, chao.